Qué gusto saludar a Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo te va? Qué buen, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a nuestra audiencia. Igualmente, muy buenas tardes. Fíjate que hace rato platicaba con Denise Merker Te sobre... escuché. Me parece que están vinculados los temas, ¿eh? O sea, no nos pusimos de acuerdo, pero también se lanza esta pregunta al final de la participación de Denise sobre, pues, en dónde han estado estos personajes de la transición, que ahora son en muchos casos, los personajes de la oposición. A lo largo de esta discusión y por qué en este momento empezamos a ver las expresiones de crítica, de oposición, para no ponerle otro término. Y tú dices, es en realidad una oposición que no ha logrado mostrarse unida por una serie de razones, y también, o sea, vulnerable y vulnerada, ¿no? Sí, fíjate que yo incluso me iría un poquito antes de tu conversación con Denise, por lo que comentabas de que de pronto da la impresión de que en el régimen de esta nueva hegemonía nadie tiene autoridad moral, salvo quienes pertenecen al movimiento obradorista o de la 4T. O sea, yo empezaría por ahí, porque sí me parece que hay una suerte, no diría como de una estrategia, pero sí hay un discurso, casi una cultura en la que se empieza a poner en entredicho, ya no a oposiciones concretas, al PRI, al PAN, o el PRD ya desapareció, a MC, sino cualquier cosa que represente oposición es inmediatamente deslegitimada desde el punto de vista o de la autoridad moral o de la derrota electoral o de un pasado que ha sido satanizado al punto de la caricatura, ¿no? O sea, como que de pronto ya no es nada más las oposiciones existentes, sino la idea misma de la oposición. El lugar de la oposición en el sistema político parece de pronto estar desfondado y a lo que, digamos, recuperando lo que decías, ¿no? De la autoridad moral. Y luego con lo que decía Denise, yo creo que también hay un componente muy importante que habría, digamos, que añadir en el balance, que tiene que ver con las represalias. Este gobierno ha sido muy visible, como muy adrede en cuanto a su capacidad de pegar de regreso, con periodistas, con políticos, con Con empresarios, ¿no? carpetas. Con carpetas. Entonces yo creo que una de las razones de ese silencio respecto a que, digamos, el régimen de la transición se quedó sin voceros o sin campeones, sin defensores, pues tiene que ver con que el obradorismo desde muy temprano, además con reformas que hizo relativas a la prisión preventiva oficiosa, pues mandó una señal de que iba a tener un montón de instrumentos, digamos, para tomar represalias contra adversarios, contra críticos, contra enemigos, contra opositores, ¿no? Entonces Sí. yo creo que también ese es un factor que genera lo que los teóricos de la comunicación llaman una espiral de silencio, que Sí. los hace ver quizás más débiles de lo que están o más desprovistos de argumentos de lo que están, pero porque temen el coletazo de regreso. Sí, sí. Es esta segunda parte de la ecuación de vulnerabilidad y de ser vulnerado, ¿no? Es decir, claro que hay todos estos aspectos de cola que le pisen, miedo, intimidación, pero del otro lado también se ejerce el ataque contra la oposición de manera muy frontal. ¿Tú ves esto como un asunto de política, de juego político, o tiene que ver más con un esfuerzo de acumulación de poder, Carlos? Mire, yo creo que son las dos cosas. O sea, yo creo también que aquí de pronto hemos sido muy duros, aunque con mucha razón, con las oposiciones, con sus errores, con su desprestigio. Pero creo también que aquí lo que vimos las últimas semanas, Enrique, primero con los dos senadores del PRD que se pasaron a Morena, ¿no? Que bueno, pues, o sea, ¿cómo se iban a quedar si su partido no conservó el registro, si no tenían bancada? O sea, ahora sí que todos los incentivos apuntaban a que se fueran, ¿no? Digamos, ahí porque pues, el PRD ya ni existe, pero luego tuvimos, digamos, el segundo acto, que fueron un senador del PAN y un senador de MC. El senador de MC faltó a la votación y un senador del PAN que se volteó. Las dirigencias de sus partidos
sabían que estaban vulnerables, sabían que estaban recibiendo presiones, sabían el golpe reputacional que iba a implicar para ellos que se voltearan y no pudieron hacer nada para evitarlo. O sea, así, digamos, de débiles, de desprovistos, ¿no? Y luego tenemos un tercer aviso, que es lo que pasó en los congresos de los estados, Enrique, donde hay estados donde la iniciativa pasó por unanimidad. Deja tú ya los votos de la coalición obradorista. PAN, PRI, votaron a favor. Sí. Hubo estados minutos, donde muchos como panistas, por ejemplo, decidieron no ir, sí, para bajarle, digamos, el umbral del quórum, ¿no? Entonces, claramente la oposición ya está teniendo un problema en términos de cómo le hago para mantener mi cohesión interna o mi atractivo para, digamos, para los políticos del futuro. Los políticos son empresarios del poder y se hacen la pregunta siempre, bueno, a ver, donde yo estoy, ¿qué capacidad de influencia o de crecimiento tengo? ¿Qué tanto futuro político verosímil me ofrece tal o cual partido? Y las oposiciones de pronto están teniendo muchos problemas para resolver esas preguntas elementales. Y cuando decimos tenemos una oposición débil, que no se ha renovado, quizás necesitamos nuevas oposiciones, quizás no le hemos acabado de dar el golpe al hecho de que ya no son nada más las oposiciones que tenemos. Es la idea misma de la oposición, del lugar de la oposición en el sistema político, lo que está en entredicho. Sí, sí. Y me parece todavía no el punto más bajo de esta reflexión. Creo que con lo que falta de las reformas del Plan C y la acumulación de poder de algunos de estos personajes de Morena, de otros partidos en el Congreso, me parece que vamos a ver más de esta dinámica entre oposición y el régimen oficialista. Muchísimas gracias, querido Carlos Bravo. Estamos en contacto. Mucho que platicar. Esta semana también habrá de política estadounidense, así que ahí te buscamos después en unos días. Va a ser un gustazo, Enrique. Te mando un abrazo. Un abrazote a Carlos Bravo.